Y en ese mismo instante, algo sucedió que me separó de la lógica. Una sombra negra, rápida como el viento que arrastra la lluvia, cruzó entre nosotras sin que yo pudiera entender cómo ni por dónde había pasado. No era humana, era otra presencia, menos sólida, más fugaz. Vinieron a mis recuerdos del pasado. No la vi venir, pero la sentí como se siente un corte de aire, abrupto, frío, cercano, como aquella vez. Lo siguiente fue confusión. Sentí un movimiento que me desestabilizó. Oí un sonido seco como si alguien hubiese roto el silencio por una línea, y ella cayó. No vi la sangre, no vi la anatomía rota. Vi que su cuerpo dejó de tener continuidad. Un instante antes estaba erguida, el siguiente ya no estaba de pie. Cayó como la oscuridad cae sobre una lámpara. No hubo espectáculo de carne, solo una desaparición de pose y una caída que lo dijo todo. Estaba muerta. No pude comprenderlo. Ni el jefe, ni yo supimos cómo ocurrió exactamente. Había demasiadas preguntas y nadie con respuesta. Lo único cierto era que una intervención había llegado por la sombra y había decidido la suerte de ella sin pedir permiso a nadie. Fue rápida, silenciosa, contundente. No parecía humana. Era algo que vino, ejecutó y se fue. No dejó huellas que yo pudiera seguir. Aproveché la confusión. El jefe temblaba con la sensación de que alguien más había marcado la ecuación. Ahora entiendo por qué no huyó. Lo presintió antes que nadie. Me miró a mí. Supuso que la sombra era una aliada mía. Yo no lo negué. La mentira es una herramienta y yo no tenía intención de explicaciones. Dímelo o viene otra vez, le dije. No era una amenaza vacía. No tenía el control de esa sombra, pero tenía otros recursos. El miedo funciona en línea recta. Le señalé el filo del cuchillo con la manera de quien no necesita demostrar la fuerza. No dije más. Creyendo que la sombra estaba de mi parte, creyendo que yo ya había demostrado tener esa fuerza, el mafioso habló. Dijo el nombre de un puerto secundario. Dio coordenadas. Describió una caja. Una bodega con 4 luces rotas en la esquina sur del DAL 9. No fue una confesión noble. Fue negociación de supervivencia. Él quería salir de ahí con vida. Yo quería saber dónde estaba Noah. La información fue suficiente. Le obligué a abrir la sala de la bodega con sus manos temblorosas y me llevó directo al lugar donde guardaban a Noah. Noah estaba dentro de una camilla improvisada, envuelta y con la respiración débil. Tenía marcas de humo en la piel, ojos cansados para la edad que tenía. No la miré con misericordia. Mirarla no me recuperaba la espalda de la Siderius, ni me daba la sensación de haber hecho lo correcto. La saqué de allí porque era parte del trato que hice conmigo. Porque había faltado a la contabilidad y no soportaba una cuenta pendiente. Porque devolverla era parte de cerrar una operación. Noah fue lo que fue, una ficha más en la mesa cuando alguien decidió cobrar a otro por vivir. La liberación fue práctica. Me aseguré de que respiraba, le cubrí la cabeza con una capucha para que no reconociera máscaras de las necesarias y la llevé conmigo. En el camino de salida compré el pacto que necesitaba con el mafioso, su vida a cambio de mi promesa, literal, fría, de que él y su gente no me perseguirían ni a mí ni a Noah, ahora ni en años venideros. Le di la opción de una cosa, dejarme marchar limpia o sufrir la interferencia que la sombra, real o imaginaria, pudiera imponer sobre su casa. Le dejé claro que yo podía y sabía hacer daño de otras maneras. No lo amenacé con lo que no poseía, lo amenacé con la percepción de lo que ya había pasado, la sombra que apareció, la ruina de su mejor guardaespaldas. El miedo es transmisible. Lo usé. Volví a la Siderius con Noah en mis brazos, con la lluvia lavando mis rastros y la niebla difuminando cualquier huella. Noah se dejó caer en la cama de recuperación y yo en otra y respiró como quien vuelve a un lugar conocido, aunque el lugar no sea seguro. Yo la vi dormir y no sentí nada parecido a redención. No la liberé por piedad. No me tembló la mano por haber matado antes. El incendio, el técnico, el jefe, todo eso era contabilidad que debía saldarse. Noah era un casillero que cerré. La verdad es que Noah no me importa. Lo digo así, con la claridad que me pongo a mí misma cuando no quiero autoengañarme.
No me importa porque me importa otra cosa, tener la razón. Que nadie piense que me pueden engañar. Que nadie deje un rastro mal sellado y después se crea con la libertad suficiente para mentir en un informe. Mi trabajo, mi vida, mi reputación ancestral son la porción de valor que me queda. No puedo permitir agujeros en ella, y menos cuando hay gente que se aprovecha de los huesos de un ser humano para pagar deudas. En mi cubículo, con las grapas todavía tensando la piel y el olor estéril del hospital de la Siderius aún adherido a mi nariz, dejo que la lluvia golpee los cristales como si quisiera entrar. No quise quedarme allí. Sabía que las heridas cerrarían solas. Siempre lo hacen. Que no dejarían cicatrices. Desde Marte es así. Desde aquel rayo en bola que nos alcanzó a los dos y desplazó algo que no figura en ningún informe médico ni en ninguna lectura estándar. Me limpiaron, me cerraron lo imprescindible y me dejaron marchar. No necesitaba más. La ducha fue lo siguiente. Cerré la puerta y activé un ciclo corto, sin temperatura de confort. El agua cayó con presión industrial, directa, sin concesiones. El barro de la alcantarilla tardó en ceder. Primero se volvió una pasta oscura que se desprendía a tiras, luego un rastro diluido que el desagüe se tragó sin memoria. Pasé las manos por brazos, hombros, cuello, cabello. No había alivio en el gesto, solo eliminación. Cuando el agua golpeó las grapas, el cuerpo reaccionó con un siseo breve, involuntario. Aguanté. La piel ya estaba cerrándose por debajo del metal. Lo sabía. El agua se llevó la suciedad antes que el cansancio. Me sequé y me vestí con ropa limpia, traje ajustado negro, oscuro, funcional. Nada que celebrar, nada que esconder. El cuerpo seguía tenso, pero respondía. Me tumbé en la cama un instante, como quien verifica que puede detenerse sin colapsar. Luego me tumbé boca arriba, mirando el techo, dejando que el pulso bajara lo justo para no interferir con el pensamiento. No dormí. Fue un descanso superficial, calculado. Un paréntesis corto para que los músculos dejaran de protestar y la cabeza ordenara prioridades. Mientras tanto, la imagen regresó. La sombra en los subsuelos de Dal 9. No era humana. Lo dije antes y lo sostengo ahora, con la calma que llega cuando el cuerpo ya no sangra. No lo era. Y, sin embargo, su presencia me resultó inquietantemente familiar. Reconocí el movimiento, la economía absoluta, la eficacia sin exceso. No había duda ni vacilación en ella. Era ejecución pura. El mismo tipo de certeza que sentí aquella vez en Marte. No supe ponerle nombre entonces. Tampoco ahora. Solo sé que no fue una anomalía aislada. Fue una intervención. El descanso había cumplido su función mínima. Me levanté, ajusté el traje y comprobé la muñeca. El neocrón marcó azul. Desde fuera, todo parecía en orden. Un ciclo más. Una rutina intacta. Ingeniería me esperaba. No por vocación ni por calma, sino porque ahí es donde las cosas siguen funcionando cuando todo lo demás se rompe. Salí del cubículo con el cuerpo limpio, la respiración estable y la certeza intacta de que aquello no había sido un cierre. Solo una pausa breve antes de volver al pulso real de la nave. Me acerqué al hospital antes de ir a ingeniería. Noah era una excusa para cerrar contabilidad. No hubo gratitud por parte de Noah. No hubo lágrimas que me abrazaran. Solo silencio. Y en ese silencio me reconocí, más clara que nunca. No hice esto por piedad ni por salvación. Lo hice por orden de mi propia voz, esa que mide la injusticia con exactitud quirúrgica y la corrige sin preguntar. No maté al bombero entonces y al enfermero ahora por placer, que también. Los maté por un ajuste. No quería al mafioso, solo quería que la operación cerrara sin que nadie me tomara por estúpida. No quiero la compasión de nadie. No quiero que me digan heroína. Quiero, en el fondo, que nadie me subestime de nuevo. Mientras caminaba aún dolorida por el pasillo que me llevaba a los vestuarios de ingeniería, sentí la otra cosa que me empuja a todo esto, John. Él es la razón por la que entré a la Siderius, la pieza que me obliga a caminar, la cuerda floja entre deber y deseo.
El pensamiento de él me llega como una corriente que no sé si me calienta o me quema. Hay veces que me dan ganas de matarlo por lo que representa, el poder oculto, la figura de la hermandad que se disfraza de maestro. Y al mismo tiempo, hay algo en su forma de estar en el mundo que me atrae como un imán. Su presencia es una nota que me desacomoda y me pide cosas que son frágiles y peligrosas. Intimidad, contacto, reconocimiento. No puedo decir que lo ame. No puedo decir que quiera protegerlo. Lo que sé es que mi pulso se acelera cuando su órbita se cruza con la mía, y en ese latido hay deseo y una fría intención de acabar con él. Esa contradicción es la razón por la que sigo aquí sin terminar mi trabajo. No soy inocente de lo que hago. Siento culpa como quien siente el agua fría en el tobillo. La noto, la evalúo, la dejo pasar. La técnica de Suna me enseñó a no dejar que la emoción me rompa el centro. Supe usarla hoy, aunque me vencieron. Supe también aprovechar una sombra que se presentó y me dio una ventaja que no merecía. No me importa que otros piensen que fue la suerte o que tuve ayuda invisible. Lo que me importa es que devolví un balance contable que estaba mal. Me acuesto con la sensación de que algo cambió en el aire. No es solo la amenaza nueva que ronda por Dal 9. Es la certeza de que hay factores que no controlo moviéndose en línea recta con mi propia línea. Hay una sombra que ahora sabe de mí. Y un jefe de mafia que debe su vida a una promesa que hice para mantener mi cuenta limpia. Y una mujer que no me debe nada y que tampoco me importa. Al final del ciclo, antes de cerrar los ojos, pienso en Ion de nuevo. Pienso en su sonrisa medida, en la forma en que organiza los equipos, en la facilidad con la que convierte el caos en pulso. Pienso en cómo me hace sentir reductos contradictorios, deseo de acercarme y la certeza de que podría matarlo si me lo ordenaran. Pienso en lo que haría si el día llega y me dan la orden definitiva. Suelto el aire y me digo que estaré lista. No porque quiera, porque ese es mi trabajo. Porque Sestra espera resultados y porque yo no voy a dejar que nada ni nadie me deje en evidencia. Supongo que la lluvia sigue golpeando mi ventana. Mañana volveré a mis bloques. Trabajo, entrenamiento, ocio. El neocrón me marcará el pulso. Y yo, por debajo, seguiré midiendo los pliegues de la nave y las sombras que se mueven en los bordes. Hoy volví con una mujer herida en mis brazos y un trato sellado con sangre, no mía. Mañana puede que el precio sea mayor. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, siento el borde de mi tarea más afilado y claro. No me quedaré como quien mira pasar la corriente. Aprenderé a cortarla cuando haga falta. Y cuando me cruce con Ion de nuevo, si mis pulsos se alinean, alguien tendrá que elegir, la orden o el deseo. Yo voy a estar ahí, lista para los dos.